queridos compañeros, camaradas y militantes rojos de todo el mundo. Iskra les trae un nuevo espacio de análisis geopolítico, así que los invitamos a quedarse en esta, la primera edición de Soyuz. Soyuz es un espacio de análisis geopolítico donde estaremos platicando, compartiendo opiniones acerca de los conflictos que están dándole forma al mundo en el que vivimos. Hablaremos sobre los intereses de las diferentes naciones, de los pueblos, de la historia, de la geografía que van definiendo el rumbo de las naciones. Y si eres de esos libertarios trasnochados que les indignó la marcha contra la gentrificación, puedes pasar de largo este podcast. Hola camaradas, nosotros somos Soyuz y bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio de Análisis Geopolítico. El día de hoy nos reúne un tema muy importante que está sobre la mesa, que es el conflicto en Palestina. Y para ello tenemos la presencia de Alberto Vega, doctorante en estudios humanísticos. Saludos. También tenemos la presencia de Quetzali García, especialista en sociología política. ¿Qué tal? Un gusto. Y también tenemos la presencia de Iván López, especialista en ciencia política. Saludos camaradas, un gusto estar aquí. Mi nombre es David Escobar y el día de hoy voy a llevar esta mesa de análisis. Yo soy especialista en sociología política. Comenzamos. Y bueno camaradas, el día de hoy les traemos el tema, o más bien el conflicto que hay entre Palestina e Israel en nuestros días. Un conflicto que parece ser que tiene que ver con el colonialismo. Y bueno, para eso quisiera que entráramos al tema de lo histórico para que podamos entender y comprender de qué va. ¿A Quetzali nos podrías apoyar con ese asunto? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues creo que inicialmente para entender las dimensiones de este conflicto hay que entender dos cosas. Uno, el análisis histórico que hay a partir del conflicto que se está gestando hasta nuestros días, pero antes que otra cosa, entender la diferencia entre judaísmo y sionismo, ¿no? Entonces, para entender estas dos cosas, bueno, hay que dimensionar, uno, que el judaísmo es una religión y en segundo lugar, pues que el sionismo es un movimiento político surgido a finales del siglo XIX, entre 1896 y 1897, y consiste en la instrumentalización de pues el discurso, ¿no? El mito judío y con fines pues colonialistas, ¿no? Y bueno, pues creo que es necesario empezar a hablar cómo se desarrolla pues esta problemática a partir de 4 fases interconectadas, ¿no? Uno, que es el inicio del colonialismo, ¿no? Que es a partir de 1897 hasta 1948 con el inicio de o la consolidación del Estado de Israel. Y bueno, pues en esta fase el movimiento sionista se encarga de promover el colonialismo y la migración judía a Palestina bajo la idea de una tierra sin pueblo, ignorando deliberadamente a la población judía, ¿no? Hay que tener bien en cuenta que en este proceso vamos a encontrarnos con la Declaración de Balfour de 1917, y bueno, pues el mandato de Gran Bretaña, que es una potencia imperialista, y justamente nos va a ayudar a entender cómo la Declaración de Balfour y la ocupación justamente de Gran Bretaña, pues van a causar la primera gran migración a tierra palestina. Y a esto lo vamos a poder denominar como un colonialismo de asentamiento, es decir, un colonialismo de asentamiento que implica, a diferencia del colonialismo clásico, pues esta forma de desplazamiento de los nativos de aquel territorio, ¿no? Es decir, el colonialismo clásico, si busca apropiarse de los recursos naturales, ¿no? de un territorio, en este caso vamos a ver cómo el colonialismo de asentamiento no va solamente a buscar apropiarse de sus recursos naturales, sino expulsar o eliminar a la población nativa, justamente con el propósito de quedarse con ese territorio. Bueno, también otra cosa que hay que tener muy en cuenta, pues justamente es el apoyo imperialista, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña,
y el gran pues apoyo que van a brindar para que este colonialismo de asentamiento pueda llevarse a cabo, ¿no? Uno de estos periodos se da entre 1948 a 1967 hasta que inicia esta etapa del apartheid, ¿no? Entonces, pues el apoyo imperialista se va a dar con pues principalmente la finalidad de instrumentalizar a Israel como una forma de herramienta de desestabilización en Medio Oriente, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, en 1967, con la ocupación de Israel, va a poder apropiarse de su territorio, va a poder expandir su territorio 3 veces más. Entonces vamos a ver justamente cómo el colonialismo de asentamiento pues necesita este desplazamiento de colonos judíos justamente en el territorio para poder cumplir ese mandato, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver justamente que a partir de 1967, también con la ocupación militar de Israel, vamos a encontrarnos el inicio de la política de apartheid, justamente que va a darle preferencia pues a los colonos judíos ante la población nativa árabe y bueno, pues nos vamos a encontrar incluso con una criminalización. Y finalmente, con los acuerdos de Oslo en 1993 y con el muro de la separación en 2002, creo que va a reforzar esta política de apartheid, además de fragmentar el territorio en 3 secciones, principalmente con los acuerdos de Oslo. Y bueno, pues ya para terminar, hoy estamos presenciando la fase genocida, ¿no?, que inicia a partir del 7 de octubre del 2023, donde vemos la ofensiva contra Gaza, bombardeos masivos, el bloqueo humanitario y la hambruna inducida, ¿no? Es decir, estamos viendo la relación entre varios conceptos que es tanto el colonialismo de asentamiento como la política de apartheid confluyendo en un sistema de relaciones de dominación que van a concluir en un genocidio. Gracias. Bueno, yo pienso que esto que nos comenta Quetzali es muy importante, retomando algunas de las ideas que nos dijo, hacer esta diferenciación que hoy tiende a ser como muy confuso, entre que no es lo mismo el judaísmo que el sionismo. Yo creo que realmente cada pueblo tiene derecho a desarrollarse en su cultura, en su religión, en su historia. Sin embargo, esto que nos mencionaba la camarada es muy importante porque el sionismo es más bien pues, una especie de ideología artificial impulsada por Occidente, ya desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial, hace poco más de 100 años. Es muy importante ver esto, que intereses de Gran Bretaña y Francia en ese entonces, que eran los países más poderosos, ya después de Estados Unidos, pues fueron realmente los que tenían interés de implantar un Estado que defendiera los intereses de Occidente, sin importar realmente que afectara a las poblaciones árabes, musulmanas, cristianas, en el caso del Líbano, que llevaban ahí siglos literalmente. Y también a mí me llama mucho la atención esto que mencionabas, que para construir artificialmente este Estado de Israel, pues se basaron en esta idea sionista de que era una tierra sin pueblo, cuando no es cierto, como decíamos. Las poblaciones musulmanas llevaban ahí habitando más de 1000 años con facilidad. Y pues bueno, el retomar que estos intereses de las potencias ha estado siempre presente en esta región tan importante estratégicamente de Palestina. Pero bueno, esto ya lo hablaremos un poco más adelante. Yo no había escuchado, esta diferenciación también muy importante sobre el colonialismo clásico y el colonialismo de asentamiento. Me parece una aportación muy importante porque también aquí vemos, y bueno, es algo que también ahorita me preguntaba, el tema de quién apoya a este desplazamiento, ¿no? Por ahí había yo leído que la ONU daba cierta información por medio de un organismo que estaba dentro de Palestina, ¿no?, que de parte de los judíos, que daba información estratégica de lugares específicos a donde habría que ir a bombardear, de bases militares, ¿no? Entonces me parece importante también tener en cuenta a los actores internacionales que bien mencionas, ¿no?, que en este caso sería Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, ¿no? A partir de la llegada de Estados Unidos, pues fue como también se pudo consolidar
pues sí, el Estado de Israel, ¿no? Y de manera muy fuerte, porque pues prácticamente Estados Unidos es quien le vendió el armamento y le puso a la gente para que pudieran llevar a cabo pues esta matanza, este genocidio, ¿no? Que no ha parado. Bien, pues justamente, aunado a lo que los compañeros acaban de decir, también es necesario señalar que uno de los patrocinadores en el extranjero que ha estado o se ha manifestado como cómplice de esta reducción poblacional en Cisjordania y en Gaza ha sido la familia Rothschild, quien en este caso, esta familia que es originaria de una parte de ella de Reino Unido, otra parte de Francia, otra parte de Alemania. Es importante destacarlo, ¿por qué? Porque ellos han promovido la creación del Estado de Israel. Y es tan importante esta familia y su fortuna que hoy por hoy, si nosotros vemos en algunos, atendemos algunas cifras, como las que muestra, por ejemplo, el doctor Alfredo Jalife Rame, quien es experto en geopolítica, ha señalado que esta familia dispone de una cantidad de 5 billones de dólares, es decir, 5 millones de dólares. Es decir, es tanta esta fortuna que equivale a unas 4 veces aproximadamente la cantidad de dinero del PIB de México. Es decir, que estamos hablando de definitivamente uno de los grandes promotores de esta lucha que se gesta en el Medio Oriente. Por ahí quisiera retomar algo importante. Sobre el tema de la acumulación originaria, y ahorita que se habla de colonialismo, quisiera yo decir que pues gran parte de los estados que hoy en día pues poseen gran parte de la riqueza pues ha sido por medio de esta violencia hacia otros países, y creo que Israel está en esa línea. Y bueno, pues en nuestros días podemos ver que a partir del 7 de octubre del 2023 a la fecha, creo que lo están aplicando de manera más eficaz, ya con el apoyo, sin censura y sin desmedida por parte de estas potencias. ¿Qué nos puedes decir ahí, Alberto? Claro. Bueno, pues a raíz de estos hechos que nos acaban de describir, el 7 de octubre de 2023, el grupo político paramilitar y palestino Hamas realizó un ataque sorpresivo tanto por tierra, aire y mar, mediante la denominada Operación Inundación de Al-Aqsa, desde la Franja de Gaza, es decir, de una de las dos zonas que controlan como parte del Estado palestino, pues la otra parte es Cisjordania, hacia las fronteras que sostiene precisamente Gaza con el Estado israelí. Con dicho ataque, Hamas logró no solo destruir la valla fronteriza con explosivos, sino también entrar a las bases militares y ocupar hasta 22 comunidades israelíes durante unas horas. Además, alcanzó a capturar a unos 130 civiles israelitas para convertirlos en sus rehenes. Como respuesta vengativa al mismo, el ejército de Israel lanzó un ataque casi inmediato en contra de la población de Gaza, en el cual fallecieron 232 palestinos como parte de esta represalia. Al día siguiente, es decir, el 8 de octubre, ya se habían contabilizado más de 700 muertos israelitas, entre ellos 44 soldados y 2.000 heridos, de los cuales 200 de estos se hallaban en estado grave. En contraste, en Gaza fueron atacados al menos 34 objetivos civiles, de acuerdo a los datos proporcionados por la Media Luna Roja. Así, una de las consecuencias importantes de este hecho radica en la cantidad innecesaria de bajas civiles, toda vez que, con posterioridad, Israel ha usado como pretexto esta operación llevada a cabo por Hamas, a no confundir con la población civil gazatí palestina, para sus planes ruines. De esta manera, mientras Benjamin Netanyahu, quien es el actual primer ministro de Israel, afirma en que su ejército ha entrado a la Franja de Gaza para, aparentemente, capturar a los miembros de Hamas. Por otro lado, el ejército que lidera ha provocado el fallecimiento de más de 57.000 palestinos y más de 130.000 heridos hasta hoy día, sin distinción alguna sobre si dichas víctimas pertenecen realmente a la resistencia militar de Gaza o si, más bien, son civiles que no tienen cabida en el conflicto, provocándoles a estos últimos un gran sufrimiento del cual no son responsables. Es debido a esta situación como no pocos estudiantes de varias universidades en el mundo han expresado su solidaridad con el pueblo palestino. Algunas de ellas son
la Universidad de Columbia, la Estatal de Portland y la de California en su campus de Los Ángeles. Es importante destacar las protestas de los alumnos estadounidenses, ya que estos se sienten indignados hacia el hecho de que su propio país ha destacado su apoyo incondicional hacia Israel y, por lo tanto, se encuentran a favor de lo que estos manifiestan, piensan y denominan como una reducción poblacional en contra de los civiles palestinos. Más aún, dichas acusaciones se han extendido en otras regiones del mundo, como Asia, Medio Oriente y Europa, con iguales exigencias. Lo anterior se entiende también por el hecho de que el actual mandatario estadounidense Donald Trump publicó en una red social un video generado con inteligencia artificial en el cual se le puede ver tanto a él como a su aliado Netanyahu disfrutar de lo que podría ser una futura zona turística costera mediterránea justamente en Gaza, a manera de una Riviera del Medio Oriente. Dicho video y actos fueron criticados ya que, aparentemente, los palestinos de la zona no estarían contemplados en dicho proyecto, así como tampoco pareciera importarles a los países israelí y estadounidense el futuro de los habitantes propios de Gaza, ya sea si fallecen o si son desplazados hacia otras partes del mundo. Bueno, pues esto que se comenta es muy importante y creo que concluí hace un momento con esta cuestión de un sistema de dominación. Yo creo que es bien importante recalcar esto justamente porque estamos viendo una relación asimétrica, ¿no? Creo que hay veces en las que pensamos, ¿no?, que es una guerra entre estados, ¿no? El Estado de Israel contra el Estado de Palestina, cuando realmente no estamos dimensionando que es la guerra de un Estado sumamente armado, apoyado por muchas otras potencias, e incluso hay que responsabilizar a la ONU también por esto. ¿Por qué no? O sea, la ONU ha sido un actor clave para poder consolidar el proyecto sionista y la creación del Estado de Israel, cabe aclarar que es un Estado sumamente militarizado. Entonces, hay que dimensionar que es la guerra de un Estado apoyado por potencias, grandes potencias, contra un pueblo. Entonces, creo que es importante remarcar esto. Gracias. Sí, como bien lo comentan, camaradas, pues es un conflicto muy encarnizado. Creo que eso también lo trataremos un poco más adelante. Pero es que esta cuestión del conflicto entre palestinos y israelíes, pues es muy añeja realmente. No ayuda tampoco, por ejemplo, pues este tipo de racismo cultural, religioso, que pues bueno, está muy permeado en ambas sociedades. La propaganda occidental que también pues trata de demonizar, de presentar como alguien totalmente ajeno, incluso deshumanizado. Al contrario, esto se ve sobre todo de la propaganda sionista contra el pueblo palestino. Pero sí, coincido plenamente en que no se le puede llamar guerra a este conflicto porque estrictamente no es entre dos ejércitos. Hay que recordar muy bien que en las intifadas, que fueron los alzamientos civiles de los palestinos en los años 80 y después en los años 2000, los palestinos peleaban con piedras literalmente contra tanques del ejército sionista. Entonces creo que ese es un rasgo muy importante de este conflicto, que es totalmente asimétrico. Si Palestina ha logrado resistir hasta ahora en cierta medida a la embestida sionista, pues es más bien por los aliados que ha logrado tener exteriores. Refiriéndose concretamente a Irán y a ciertas milicias islamistas como Hezbollah y como Hamas propiamente. Pero sí, es un conflicto sumamente desigual. Claro, y aquí pues el tema de las decisiones, ¿no? Aquí cabría incluso meter aquel concepto de la biopolítica, ¿no? ¿Quiénes deciden sobre quiénes van a morir, quiénes van a vivir, qué espacios van a conquistar, qué naciones y qué culturas son las que pretenden eliminar de la faz de la tierra? Porque claramente ahí estamos observando también ese factor, ¿no? El no reconocer al otro y quererlo, quererlo eliminar de la faz de la tierra. Yo creo que ese tipo de colonialismo es muy importante, o este tipo de colonialismo que estamos viendo de Israel hacia Palestina es importante, ya que hay dos colonialismos. Por ejemplo, el primero tiene que ver con el colonizar y dejar que la cultura siga, ¿no? O que las personas que son parte de un territorio
sigan, continúen y se entremezclen. Pero este colonialismo es de tipo necropolítico, o sea, es decir, es la eliminación total de todo lo que tenga que ver con ese espacio geográfico. Y creo que desde este punto de vista, como mencionaba bien mi compañera Quetzali, hay que denunciarlo porque está siendo apoyado por organismos internacionales que no han hecho mucho por este asunto. Y bueno, aquí también cabría empezar a visualizar o puntualizar cuáles son los intereses estratégicos, ¿no? que buscan estas potencias que están detrás de Israel, ¿no? ¿Por qué están tan interesadas en apoyarlo? Y bueno, pues apóyame por ahí, Iván, por favor. Claro, Mauricio, ese es un punto, de hecho, pues también muy importante en este conflicto de Palestina, porque no, como ya lo mencionábamos hace un momento, no se trata exclusivamente de una guerra entre palestinos que están resistiendo a la ocupación sionista. Hay intereses de las grandes potencias en esta región en concreto, y eso tampoco es nada nuevo. Podríamos remontarnos a siglos desde la época de los romanos o de los persas, que tienen interés en esta zona de Palestina, que de hecho ha sido durante muchos siglos pues una especie de puente geográfico que conecta a Asia, Europa y África. Ya empezando desde ahí, es una zona muy importante para la geopolítica internacional. Esta situación pues se agravó aún más con la fundación, como decíamos, artificial del Estado de Israel en el 48. Y bueno, desde entonces, Occidente, primero las potencias europeas, ya de unos años del siglo XXI, sobre todo en adelante, los intereses de Estados Unidos han estado defendidos sobre todo por Israel. Esa es la importancia de esta entidad política para los gringos, pues porque ellos son su escudo, por así decirlo. A Estados Unidos no le conviene, por ejemplo, movimientos como el panarabismo del siglo XX, defendido por figuras como Gamal Abdel Nasser o Yasser Arafat, el mismo palestino. Y pues bueno, el Estado de Israel funge sobre todo esta función de mantener una especie de caos controlado y de mantener la discordia entre las naciones musulmanas. Durante el siglo XX, por ejemplo, había cierto balance, ya que en líneas generales los sionistas eran apoyados ya desde entonces por Estados Unidos, por Europa, pero las naciones árabes tenían el respaldo del bloque soviético, eso hay que mencionarlo. Sin embargo, a partir de 1991, cuando se disuelve la propia URSS, entonces los árabes o las naciones árabes y musulmanes quedan pues en esta desventaja estratégica. Respaldo geopolítico que tenía anteriormente la Unión Soviética fue retomado a partir de los años 80 por Irán, sobre todo, como ya lo mencionábamos, a partir del triunfo de su revolución islámica. El gobierno revolucionario iraní pues tomó como una causa casi existencial pues el frenar las agresiones del Estado sionista contra las demás naciones islámicas. Este juego de ajedrez político no ha sido sencillo porque, como lo mencionábamos, entre las mismas naciones islámicas hay discordia. Por ejemplo, hay que recordar que Irán y Arabia Saudita son rivales regionales. Ambos compiten por ser la mayor potencia petrolera, por imponer sus condiciones de comercio con este combustible que sigue siendo tan importante. Haciendo la investigación para ese tema, veía que pues sí, se puede catalogar de hecho a Oriente Medio como la región más conflictiva y más intensa geopolíticamente, porque se desenvuelve en medio de guerras, de estados fallidos, de intervenciones. Pero bueno, en cuestión de los intereses de otras grandes potencias, vemos por ejemplo que Rusia también ha estado involucrada en Oriente Medio desde hace ya varias décadas. Por ejemplo, el apoyo que tenían hacia el régimen sirio de Bashar al-Assad, pues bueno, era de vital importancia para Rusia, porque hay que recordar que el Oriente Medio pues es una ruta de acceso al Mediterráneo. Entonces la caída de este régimen también ha debilitado enormemente a Rusia. Sin embargo, esta nación en concreto también tiene vínculos históricos con los judíos. Hay una presencia judía en Rusia desde hace mucho tiempo y por esta cuestión probablemente vemos que Rusia ha tratado, ya hablando del siglo XXI en adelante, de ser una potencia mediadora entre ambos países. Por ejemplo, el régimen de Moscú es uno de los que más defienden la posición, que en lo personal pienso que es la más viable a largo plazo, de que existan dos estados a fin de cuentas, uno judío y uno palestino propiamente. Sin embargo, hay que recordar que históricamente quienes no han respetado estos acuerdos, los de Camp David, los de Oslo, han sido históricamente los sionistas.
Otros intereses también del llamado bloque de los BRICS podrían ser, por ejemplo, los de Irán, que como decíamos ha tratado de proyectar su influencia en la región a través de organizaciones como Hamas en la propia Palestina y como Hezbollah en el Líbano, pues como un medio de subsistencia hacia su propia revolución islámica. Ya de una forma un poco más distante tenemos, por ejemplo, los intereses económicos de China, a quien le interesa que Oriente Medio pues, sea una zona tranquila para poder impulsar su iniciativa de la ruta de la seda, del collar de perlas, que pues potencie su economía. Pero bueno, aprovechando ese espacio, quisiera también dar la palabra a esta colaboración especial que tenemos en esta transmisión del Tovarish Andrés, que nos acompaña desde Torreón, que él nos hablará acerca de los intereses de Occidente como tal en esta región de Palestina. Venga, Andrés. Hola, pues muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Pues muy interesante este tema, ¿verdad? Sobre pues, los intereses de las potencias en Palestina. Pudiéramos rescatar lo que tiene Turquía en su agenda. Turquía históricamente había sido un aliado de los judíos de Israel. Desde el Imperio Otomano habría recibido a muchos judíos de la península ibérica que huían de la persecución. Sin embargo, ahora con el gobierno de Erdogan en Turquía, el país ha adoptado una agenda más islamista y defiende la solución de dos estados, uno árabe palestino y otro israelí, proponiéndose Turquía como garante de un estado palestino. Propone pues que cada estado tenga un garante con tropas en territorio y Turquía pues a través de esto quiere incrementar su presencia militar y su influencia geopolítica. Algo digno de mención también es que el petróleo y gas de Azerbaiyán circulan por territorio turco hacia Israel. Entonces, pues aquí tiene un poder disuasorio y de negociación muy fuerte en ese sentido. Y bueno, pues también hay que ver que Turquía, pues al tratar de proyectarse como una potencia regional, pues ve a Israel también como un rival geopolítico y como consecuencia, pues a Hamas como un aliado. Ya hablando de los Estados Unidos, pues pudiéramos dudar si Israel es otro de los peones de Estados Unidos o si a la inversa es Israel quien controla la agenda de Estados Unidos, pues a raíz de la conducta que ha adoptado. Pues no sé si decir como tal Estados Unidos, pero al menos sí el gobierno de Donald Trump, que es el que más ha apoyado a Israel en tiempos recientes, pues lo vimos en estos días con el conflicto que hubo contra Irán, que Estados Unidos pues estuvo al borde de enredarse en una guerra directa contra otro país soberano que fue Irán. Lo que pasa es que aquí siento que Donald Trump está descuidando pues los intereses de su gobierno, de su país, porque si bien pues tiene como prioridad a Israel, si se involucra en una guerra en Medio Oriente, pues perdería completamente el foco, descuidaría un flanco en el extremo oriente, en Asia Pacífico, que pues es Taiwán. Hay que recordar que China pues tiene especial interés en reintegrar esta provincia renegada a su territorio continental. Y bueno, es Turquía, pues si hablamos de los europeos, pues realmente han tenido una agenda alineada con la de Estados Unidos, aunque puede percibirse que no es la prioridad de los europeos enredarse en un conflicto en apoyo a Israel. Más bien yo los veo pues todavía muy concentrados en lo que es el conflicto de Ucrania, muy antirrusos y en el discurso sí muy pro-israelíes y pues pro-gringos más que nada, pero pues realmente algo que llama la atención es cómo existe este doble discurso, este doble rasero, porque pues se martirizan, se rasgan las vestiduras pidiendo a Putin en la cárcel, cumpliendo
orden de arresto en su contra por parte de la Corte Penal Internacional, misma corte que tiene una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Pero con Netanyahu pues vemos que pues, no hay condenas, ¿verdad? No hay exigencias de los europeos para meterlo a la cárcel. Y bueno, pues es lo que podemos aquí ver sobre las potencias con los intereses que tienen en Palestina. De mi parte es todo, les agradezco mucho. Saludos. Bien, pues ese tema que nos han estado comentando es sumamente importante porque a final de cuentas ello nos permite entender entonces que existe la posibilidad de que Estados Unidos junto con su aliado Israel hayan decidido no solamente ocupar la porción de Gaza y también la posibilidad de ocupar Cisjordania. ¿Por qué? Porque al ocuparlas, posteriormente cabría la posibilidad, después de que se intentase una guerra con Irán, en este caso de Estados Unidos e Israel con Irán, ¿para qué? Para descarrilar justamente estas rutas de la seda que nos han estado comentando y también el llamado proyecto BRICS Plus. Bueno, yo creo que para mí es muy importante recalcar que justamente hay problemas históricamente arraigados a este territorio y que podemos ver, por ejemplo, las masivas ocupaciones y las sucesivas ocupaciones que ha habido, ¿no? Por parte, por ejemplo, de Europa, porque hay intereses en esa región, ¿no? Entonces, estos solamente son temas históricos sin resolver que revelan la incapacidad justamente de las Naciones Unidas y organismos internacionales para poder frenar la ambición y el expansionismo por parte de algunas, pues sí, de algunas grandes potencias, ¿no? Entonces creo que es bien importante tener en cuenta que esto no es algo de ahorita. Ha sido históricamente el expansionismo, el imperialismo y el colonialismo son fases diferentes de un mismo sistema de dominación que revela la ambición, ¿no? Y la acumulación de recursos y de bienes. Ok. Bueno, yo creo que ahorita se mencionaron dos puntos muy importantes y creo que me gustó mucho esa participación, ya que se ve en el horizonte dos bloques geopolíticos muy importantes, ¿no? Quienes apuestan, por ejemplo, en este caso por las guerras proxies, que es lo que estamos viendo y que vimos apenas con una guerra entre Irán y Israel, ¿no? Que sería el bloque occidental, aquel que siempre ha hecho presión sobre otros países, ¿no? Y por otro lado tenemos otro gran bloque del que ahorita se está hablando mucho, que posiblemente lo podemos denominar BRICS, ¿no? Aquellos que apoyan a los países soberanos, ¿no? Y que están en una onda de, pues más, vamos a hacer la paz, ¿no? Vamos a llevárnosla más tranquilo, ¿no? Hay que reconocer a ambas partes, ¿no? Lamentablemente, pues, todavía hay un poco de hegemonía de parte de estos países y de presión que creo que me parece que son los que ejercen la violencia, ¿no? Que siguen ejerciendo este tipo de violencia y bueno, pues no queda más que analizar pues también las intervenciones, pues sí, que son a causa de pues intereses como el petróleo, ¿no? Los recursos naturales de esta región que es muy muy prolífera en ese sentido. Y bueno, aquí entra una cuestión muy importante de lo que hablaba, ¿no? Entre dos visiones, tanto la occidental como la visión, pues digámosle, o como le llaman, el sur global, ¿no? Que pues es una visión distinta a la que hemos estado acostumbrados desde, ¿no? O sea, estamos hablando desde a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este sentido, yo quisiera hablar un poco de los paradigmas, ¿no? Y que un paradigma, digamos, es una visión del mundo que a veces no concuerda con la visión de otra persona, ¿no? Era lo que hablaba también hace rato, ¿no? El ejemplo más claro es esto de la colonización, ¿no? Yo quiero convivir realmente con Palestina o realmente estorba mis intereses, ¿no? Como bien lo mencionaban, hay intereses geopolíticos muy importantes y estratégicos, ¿no? Y entre ellos también tiene que ver pues el racismo religioso, ¿no? Que también pues es prácticamente la semilla con la cual se forma una persona éticamente, ¿no? Entonces, aquí yo quisiera pues puntualizar, ¿no? Que Israel pues es un país construido
a imagen y semejanza de Estados Unidos, es decir, ellos han adquirido el paradigma de la americanización de todos los procesos de la vida, es decir, su manera de funcionar siempre está acorde a lo que dictan ellos. Y por otro lado, Palestina o todos los países que son de esa región siempre han tratado de, pues sí, de resistirse ante ellos, ¿no? Son un poco más soberanos y justamente, curiosamente, empata también con la visión del sur global. En ese sentido, yo quisiera pues compartirles un fragmento de este concepto de Bolívar Echeverría, que es el de la blanquitud, ¿no? Que tiene que ver con una serie de comportamientos, o sea, es decir, la blanquitud, más que ser un racismo de tipo racial o de piel, de color de piel o étnico, es un racismo de actitud hacia el mundo en términos de la modernidad capitalista. ¿Qué implica la modernidad capitalista? Pues es ese asunto de comportarme de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, una entrega absoluta al trabajo, ¿no? Esto implica pues procesos de desmantelación de lo religioso, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de Israel, pues sabemos que todo lo hacen en nombre de Dios, pero sabemos que ahí hay un imaginario, ¿no? O un discurso, un metadiscurso de, digamos, para poder ejercer la violencia que están haciendo contra Palestina. Y bueno, pues aquí la blanquitud también entraría pues en el asunto de ceder ciertos aspectos de la soberanía de tu país, ¿no? O sea, la blanquitud es un comportamiento que requiere el capitalista y el imperialismo para ser colonizado. Tanto hay pueblos guerreros como hay pueblos que sí se subordinan, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues Palestina ha resistido, ¿no? Ante este desplazamiento, ¿no? De territorial, y así muchos países de la zona y muchos países como los BRICS ya han decidido realmente pues no optar por ese proceso de modernización americana, ¿no? Que es esto que les vengo comentando. Y bueno, pues ahí está la disputa geopolítica, ¿no? Que se está viviendo actualmente. Ya podemos ver a los BRICS pues cada día creciendo más, teniendo más del PIB mundial, ¿no? Y bueno, pues no queda más que esperar y seguir observando qué es lo que va a pasar, ¿no? Lo que sí es un hecho es que pues la gente de Palestina lamentablemente está pues en un proceso de destrucción total, ¿no? De eliminación de la faz, y la verdad es que eso sí pues da coraje, ¿no? En tiempos como los de ahora, en donde todo es mediático y donde se sabe todo, pues es irónico que no se haga nada, ¿no? En algún tiempo aquí, mientras estaba el Holocausto en Alemania, pues no se sabía mucho, pero hoy en día se sabe esto y sin embargo no se hace nada, ¿no? Entonces, eso también es parte de la blanquitud, el aceptar lo que hacen las potencias, ¿no? El creernos el discurso mediático que está siempre ahí presente, y bueno, creo que también es para cuestionarse. Bien, hablando justamente de ese tema, es muy importante señalar una situación, que en este caso el sur global no es como suele entenderlo las personas comúnmente, es decir, no es propiamente geográfico. ¿A qué me refiero? A que si nosotros tomamos un globo terráqueo, un mapa del mundo, etcétera, veremos que muchos de esos países se encuentran por encima, es decir, al norte del Ecuador. Entonces, el concepto de sur global más bien hace referencia a que son aquellos países que se encuentran al sur de aquellas potencias que fueron colonizadoras tiempo atrás. Por ejemplo, México se encuentra al norte del Ecuador, pero no por ello no deja de formar parte del subglobal, es decir, forma parte de esta gran metarregión de la cual se habla últimamente en las distintas academias. Otra explicación, tenemos también que si nosotros viendo este globo terráqueo o este mapa mundial, China y Rusia también se encuentran por encima del Ecuador y sin embargo también forman parte de este sur global que pretende revolucionar al mundo y también hacerle frente a este colonialismo del cual se ha estado hablando. Y bueno, creo que también hay que tener bien en claro que este mismo concepto de colonialismo siempre implica una relación de desigualdad, ¿no? Es decir, la apropiación de un territorio justamente para yo apropiarme de tanto de sus recursos naturales como de sus recursos humanos, ¿no? Es decir, el mismo concepto de colonialismo trae consigo ya
pues ese germen justamente de un centro y una periferia, que va a ser esa periferia quien me va a servir para enriquecerme, ¿no? Y otra cosa que me gustaría abordar de forma muy rápida es justamente que el proyecto sionista, si lo tomamos en cuenta cuando se desarrolle y cuando surge, que es a finales del siglo XIX, entre 1896 y 1897, surge en el contexto justamente de los movimientos nacionalistas en Alemania. Entonces, su inicio también tiene que ver con una conformación ideológica contextual que obedece justamente a esta idea de la supremacía de una raza sobre otra. Bueno, esto que comentan, camaradas, estoy de acuerdo. Pienso que los discursos supremacistas, extremistas, en nada ayudan realmente a la construcción de la paz entre los pueblos. Al contrario, son el combustible que históricamente han alimentado pues conflictos terribles, desde regionales hasta las mismas guerras mundiales, han estado muy pues permeadas por este discurso de que cierta tierra está prometida para cierto pueblo, el no reconocer los derechos a desarrollarse culturalmente de otros países. Además que hay que mencionar que pues las guerras generalmente son un gran negocio para las naciones capitalistas. Cuando combinamos todos estos factores de los discursos extremistas, supremacistas y el negocio de la guerra, pues tenemos resultados tan trágicos como el que estamos viendo hoy en día en Palestina. Definitivamente para la construcción de la paz, pues hay que, primero que nada, ser conscientes de estos intereses, de estos discursos y adoctrinamientos. Y pienso también que los pueblos, tanto el palestino como el israelí y en general la comunidad internacional, pues tienen o tenemos el deber ético de denunciar este tipo de atrocidades. Como bien lo comentaba el camarada David, estamos siendo testigos en tiempo real del primer genocidio descarnado del siglo XXI. Entonces no podemos quedarnos indiferentes ante esto, y si los intereses de los gobiernos responden a la lógica belicista, los intereses de los pueblos deberían ir encaminados más bien a la construcción de la paz y de reconocer el derecho a desarrollarse culturalmente de los otros pueblos en cualquier parte del mundo. Bueno, pues estuvieron muy interesantes todas las participaciones, camaradas, colegas. Yo a manera de cierre quisiera decir que Palestina, o lo que deseamos desde esa trinchera, es que Palestina sea libre, que Palestina pueda jugar su juego sin la necesidad de tener un genocidio, ¿no? Lamentablemente ya esta guerra va muy avanzada, esta guerra pues desigual como se venía hablando. Entonces yo desde mi punto de vista, ahora que tomamos el término de colonialismo, bueno, pues también nosotros desde nuestro lado tenemos que empezar a liberarnos, ¿no? O sea, como personas, en el tema de el colonialismo que está viviendo ahorita Palestina es el más violento, el más rapaz, el más desigual, ¿no? Y eso ha sido porque ellos han resistido a través del tiempo. Sin embargo, hay otras naciones como algunas de América Latina, ¿no? Algunas de Occidente, ¿no? Que se han dejado, pero esas han sido colonizadas por medio de la cultura, ¿no? Porque a eso quería llegar, ¿no? El tema de la blanquitud tiene que ver con ese colonialismo cultural. Entonces, aquí pues lo que queda pues es desmacdonalizarnos, ¿no? Como dicen por ahí algunos sociólogos, desneoliberalizarnos, ¿no? Empezar a tener un nuevo pensamiento, porque pues el mundo sí está cambiando, el paradigma ya empieza a ser otro, y bueno, pues Estados Unidos evidentemente y Occidente ya no son la hegemonía, ¿no? Entonces yo me voy con eso. La verdad es que Palestina está sufriendo las consecuencias. Ahora sí que pues alcemos la voz, ¿no? Por todos los medios de comunicación para que pues sean libres o se pare este genocida. Bien, lo que nosotros hemos estado observando, a manera de resumen, es que hay un conflicto entre el norte global, impulsado ese norte global por Estados Unidos y la Unión Europea principalmente, en contra del sur global, el cual está impulsado principalmente por Rusia y China. Quien gane de estos dos bloques es el que impondrá su nuevo orden mundial. Bueno, pues definitivamente estamos en un reordenamiento geopolítico muy importante, pero a mí me gustaría terminar justamente con un llamado
a hacer todo lo posible por detener o hacer algo desde nuestras trincheras por al menos no colaborar con este genocidio que es súper vergonzoso, que tira todos estos metarrelatos que en la actualidad acerca de las potencias, de todos estos actores que se dicen guardianes de la paz. Entonces creo que debemos de repensar qué es lo que está sucediendo y cómo podemos romper con esta hegemonía y pues lograr nuevas construcciones. Bueno, camaradas, a modo de conclusión, a mí me gustaría decir que pues este tipo de espacios de análisis de lo que está pasando en Palestina son muy importantes para pues tratar de hacer un cambio en el discurso, en los medios, el tratar de hacer conciencia de lo importante que es el respeto al desarrollo y a la existencia misma de cada nación y de cada cultura que existe en este mundo. Yo en lo personal veo con cierta esperanza que en diferentes partes del mundo, en regiones muy diferentes, en regiones muy distintas, se está dando este movimiento de solidaridad. Incluso en los propios Estados Unidos, en Israel, hay estas protestas contra sus gobiernos por este vergonzoso genocidio que se está perpetrando contra el pueblo palestino. Creo que desde Latinoamérica, desde México, podemos sumarnos a este llamado y a esta solidaridad con el pueblo de Palestina, su derecho a existir. Y hay que recordar que pues, la historia la escribimos los pueblos, entonces no podemos ser indiferentes ante ese tipo de situaciones y debemos aportar desde nuestras ideas, desde nuestros ámbitos, en la defensa de este noble pueblo que ha sido tan duramente atacado y masacrado en los últimos tiempos. Camaradas, pues por nuestra parte ha sido todo. Fue una mesa de análisis muy interesante. Me llevo muchas cosas, entre ellas la idea de que la violencia no es la mejor opción y que pues hay que cambiar las formas de ver, ¿no? Hay que empezar como decía Boaventura de Sousa, a utilizar las epistemologías del sur, ¿no? Que es esto que decía aquí mi colega, ¿no? No, la visión del sur no tiene que ver con lo geográfico, sino tiene que ver con aquellos que hemos estado, pues no hemos estado, ¿no? Digamos, en la línea o hemos sido más bien escuchados, ¿no? Entonces, síganos en redes sociales, nosotros somos Iskra MX en Instagram y ahí pueden ver nuestro contenido, también tenemos nuestro canal de YouTube que va a aparecer en la pantalla y pues por nuestra parte no queda más que seguir observando y analizando la situación geopolítica. Que estén bien.